con la hermana Fer, vamos a ir abriendo nuestras Biblias, donde tuvimos la lectura en Romanos capítulo 11. Comenzamos el capítulo 11 la semana pasada, obviamente no lo alcanzamos a terminar, y ¿saben qué? Hoy tampoco lo vamos a alcanzar a terminar. Si no vamos a terminar el capítulo 11 hoy. Yo quisiera terminarlo, pero va a ser imposible. La razón por la cual es imposible el día de hoy es porque hay mucha información para empezar. Pero la sección del versículo 17 hasta el final del capítulo es muy difícil, es controversial para ciertos grupos y causa un problema grande. Entonces nos vamos a tomar nuestro tiempo la próxima semana para ver esta sección del versículo 17 hasta el versículo 24. Ahora, eso lo vamos a ver exclusivo del 17 al 24. Es decir, que la próxima semana tampoco vamos a terminar el capítulo 11. 4 sermones nos ha tocado. Bueno, vamos a terminar el capítulo 11. ¿Okay? La razón por la cual del versículo 17 al 24 es tan problemático es realmente por el asunto de la falsa doctrina del reemplazo. ¿A qué nos referimos con la doctrina del reemplazo? Hay varias denominaciones, varias personas, varios cristianos, gente. Ahora, sí son cristianos en su mayoría, no son inconversos, entienden la salvación, pero tienen un problema. Consideran que la iglesia es el reemplazo de Israel. Es decir, como Israel rechazó a Cristo Jesús, entonces la iglesia reemplaza totalmente a Israel. Esta doctrina del reemplazo es falso, porque la iglesia es una entidad, un cuerpo, e Israel es otro cuerpo completamente diferente. No son lo mismo. La iglesia es una cosa, Israel es otra, no es lo mismo, no son sinónimos. La iglesia no reemplaza a Israel por su incredulidad, y por lo tanto, esa es la razón por la cual del versículo 17 al 24 lo vamos a dar con mucho cuidadito la próxima semana, porque hay una es terrible el hecho de cuando tú tienes la idea de la doctrina del reemplazo, tienes que cambiar muchas cosas bíblicamente. Su interpretación afecta en otras áreas. Entonces, esto lo vamos a ver después, la próxima semana. Hoy vamos a estudiar del 11 al 16, que hay mucha carne aquí de la palabra de Dios, y de hecho es algo que nosotros debemos de agradecerle a Dios. Es difícil, pero hay que agradecerle a Dios este asunto. Si ustedes ven, muchas Biblias, no todas, arriba del versículo 11 tendrán alguna leyenda que dice la salvación de los gentiles. ¿Tienen ustedes eso en su Biblia? ¿Que dice la salvación a los gentiles? Ok, bueno, eso es muy importante para nosotros, obviamente, que somos gentiles, y la salvación vino a nosotros, ¿ok? Y Dios nos habla por medio del apóstol Pablo a partir del versículo 13. Si ustedes observan, el versículo 13 dice: porque a vosotros hablo, gentiles. Entonces, esto es importante para nosotros. La mayoría del libro de los Romanos, aunque sí es a la iglesia como tal, la iglesia que se encontraba en Roma, muchas partes, la mayoría del libro de Romanos es específicamente a judíos cristianos, no tanto a gentiles cristianos, aunque también hay muchas secciones dirigidas a los gentiles cristianos, como esta sección aquí del versículo 13. Pero la salvación a los gentiles es muy importante, obviamente. Esto es importante para nosotros los gentiles que hemos recibido a Cristo, la salvación por medio de su gracia, ¿ok? Esto es a nosotros, pero es para que nosotros entendamos cómo es que nosotros adquirimos la salvación, cómo es que la salvación vino a nosotros, los gentiles. ¿Saben por qué? ¿Por qué la salvación vino a los gentiles? La salvación vino a los gentiles porque los judíos rechazaron a Cristo.
Entonces, en cierta manera, obviamente le agradecemos a Dios por habernos dado de su misericordia y habernos extendido la salvación a nosotros los gentiles, pero también en cierta manera tenemos que agradecerle a los judíos por el rechazo de Cristo Jesús. Sí, yo sé que por eso les digo que es algo difícil, porque nosotros somos los beneficiarios de un fracaso de los judíos. Si los judíos hubieran hecho lo que deberían de haber hecho y hubieran aceptado a Cristo Jesús el domingo de la entrada triunfal, o sea, domingo de Ramos, si ellos hubieran dicho, te aceptamos a ti, ahí hubiese empezado el milenio. ¿Entendemos eso? Muchas personas no entienden. Hoy es domingo de la entrada triunfal, donde todos los judíos, cuando Cristo iba arriba del burrito, del pollino, como dice la Biblia, todos los judíos que estaban ahí pusieron sus palmas y levantaron como la entrada triunfal de un emperador romano, porque eso era lo que estaban emulando, y ellos dijeron, Hosana, Hosana, gloria a Dios en las alturas y paz a la tierra y todo eso. Eso fue un domingo. Lunes, martes, miércoles, Cristo murió. Esa misma gente que dijo Hosana en las alturas en domingo es la misma gente que lo crucificó unos días después. Pero si Israel hubiese aceptado a Cristo Jesús el día, hoy que estamos representando el domingo de la entrada triunfal, si Israel lo hubiera aceptado, hubiera empezado el milenio. Sin embargo, nuestro Señor Dios ya sabía que su Hijo Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario. Ya estaba, Cristo es Dios, es omnisciente. Él ya sabía que su gente, el pueblo de Israel, le iba a rechazar. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y gracias a eso es que se extiende esa salvación preciosa a nosotros los gentiles. Entonces lo que era para Israel un fracaso, para nosotros fue victoria. Vamos a empezar entonces con una oración para poder comenzar con estos versículos en esta tarde. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido ser receptores de su gracia por pura misericordia. Gracias, Señor, porque su Hijo Jesucristo vino a pagar lo que a nosotros nos tocaba pagar, la paga de nuestro pecado, la muerte. Pero su Hijo Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió para traernos la salvación. Y eso por pura misericordia, Señor, porque su pueblo Israel lo había rechazado. Y por lo tanto se extendió la salvación a todo gentil que cree en su bendito nombre. Gracias, Señor Padre, porque a pesar de que Israel rechazó a su Hijo Jesucristo, de todos modos, por la palabra de Dios vemos que ese rechazo es temporal, pues sabemos que Israel nacionalmente aceptará la obra de su Hijo Jesucristo en un tiempo futuro. Gracias le damos, Señor, por todo, en nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ok, muy bien. Hermanos, me van a tener que tener paciencia. Perdí mi libreta y ando con estos. Y me estoy volviendo loco. Entonces, si me pierdo en mis notas, de antemano les pido perdón. Ok, me tienen que tener paciencia. Ando leyendo de estos post-its. Ok, ahí va. Vamos a comenzar entonces, hermanos, con el versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Ok. Pablo viene hablando a los israelitas desde muchos capítulos atrás,
Pero fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 11 que ya leímos. Dice, digo pues, ¿ha desechado a Dios su pueblo? En ninguna manera. O sea, Israel ha quedado en el olvido. Israel ha quedado solos. Dice, no, todavía es el pueblo de Dios. Simplemente ahorita Dios no los está utilizando. Dios los tiene en pausa. ¿Ok? Pero Dios no ha olvidado sus pactos con Israel y los va a cumplir. Todo eso lo vimos la semana pasada. ¿Ok? Y luego vimos el versículo 10 del capítulo 11. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbriales la espalda para siempre. Recuerden que esos son referencias de Salmos y el otro no recuerdo de dónde es. Pero el punto es de Deuteronomio, me parece. Pero el asunto es, Dios los cegó. Hablamos la semana pasada acerca de personas que son judaizantes, que son judíos o se creen judíos y andan tratando de judaizar a otros porque creen que los judíos andan bien. No, los judíos andan mal, muy mal. Entonces no vamos hacia el judaísmo, no promovemos el judaísmo. Ellos están ciegos y a causa de que están ciegos, dice el versículo 11, entonces tropiezan, ¿no? Eso es lo que dice el versículo 11. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Es una objeción de alguien. Entonces, porque Pablo dice, Dios los cegó. Entonces, alguien, no sabemos quién, dijo, entonces estamos ciegos, entonces hemos caído, hemos tropezado y hemos caído de la gracia de Dios para nunca recuperarnos. Ya no hay salvación entonces para Israel. Si por nuestra ceguera hemos tropezado y hemos caído, entonces ya no hay salvación. Se acabó la salvación para los judíos. Pero Pablo aquí está diciendo, no, en ninguna manera. Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Hay muy poco judío que es salvo en la actualidad. De forma nacional no han aceptado a Cristo. Muy pocos. ¿Okay? Y esos pocos tienen muchos problemas, están muy revueltos. Los judíos, aunque acepten a Cristo como su único y propio Salvador, tienen muchos problemas con ellos. Traen cola, pues. ¿Ok? Entonces el judío que ha recibido a Cristo sigue estando no al 100% bien. Ciertamente Dios ha cegado el entendimiento de los judíos. ¿Okay? Pero esto no significa que Dios haya terminado con ellos. ¿Okay? Vamos a continuar. Ok, ahora, esto, como lo mencioné, ya lo habíamos visto previamente. Vamos rápidamente a Romanos 10:10. ¿Sí? Ahí vemos algo acerca de esto también. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. No, ese no es. Bueno, me equivoqué de versículo. Ya les dije que estaba ciego. Ok. Entonces, ellos desecharon a Cristo Jesús por cuestión de su ceguera, pero ¿esto significa que ellos son rechazados eternamente? No. Vámonos a Levítico capítulo 19 y vamos a leer ahí. Levítico capítulo 19, versículo 14. Levítico 19:14 nos dice lo siguiente: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Va? Y esto es exactamente lo que ha pasado con Israel. Ellos están ciegos, pero no implica que Dios los ha hecho caer, eternamente. ¿Va? Ellos no van a estar eternamente ciegos. Dios nos dijo claramente que siempre hay un remanente fiel. Israel siempre ha tenido un remanente. Ya vimos esto la semana pasada y antepasada. Y ciertamente podemos ver el remanente en el futuro que ocurrirá durante los 7 años de tribulación.
Recuerden que es durante este periodo de los 7 años que Israel va a ser salvo. Finalmente, después de miles de años, en un periodo de 7 años, nada más 7 años es todo, como nación van a ser salvas. Eso no significa que cada uno de los judíos va a ser salvo, no. La Biblia nos dice que por lo menos 144,000 de ellos van a ser salvos durante el periodo de los 7 años. Ahora, no me voy a meter en el periodo en el rollo todo este de los 144,000, pero rápidamente recuerden, son 144,000 judíos varones. Entonces no incluye ese nombre a mujeres. 144,000 varones castos, es decir, vírgenes. ¿Ok? Entonces, cuando el testigo de Jehová te dice, yo soy parte de los 144,000, ¿eres judío? Pues, no. Entonces ya no entraste, ni modo. O dice una muchacha de los testigos, yo voy a ser parte de los 144,000. ¿Eres hombre? Pues no. Entonces no vas a entrar, amigo, no vas a ser parte de los 144,000, lamento decirte. Se me hace muy chistoso cuando ves una pareja de testigos de Jehová con hijos y todo, y nosotros parte de los 144,000. O sea que tus hijos nacieron sin que ustedes tuvieran relaciones. La Inmaculada Concepción. 144,000 varones judíos, 12,000 de cada tribu, vírgenes. Así es como lo dice la Biblia. Entonces los testigos de Jehová simplemente no leen, porque es claro en la Biblia. Pero vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a continuar. Ellos van a ser salvos durante ese periodo. La respuesta aquí a la pregunta de lo que estamos viendo en Romanos 11:11, ¿han tropezado Israel para que cayesen? La respuesta es no. Dios al cegarles tenía otro fin o otro propósito para Israel, lo cual cumplirán posteriormente. Ok, obviamente dice la Biblia, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Como ya mencioné, Dios simplemente puso una pausa en la nación de Israel, pero eso no implica que Él está terminado con ellos. ¿Okay? Dios puso pausa con ellos para traer la salvación a los gentiles. Para eso. Para que nosotros los gentiles fuéramos salvos. Dios tuvo que pausar su trabajo con Israel para iniciar su trabajo con los gentiles, la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando la iglesia ya no esté y sea arrebatada antes del periodo de los 7 años de tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada, ese momento es cuando Dios le va a picar play con los judíos y va a comenzar la semana 70 para ellos. Ahora, ¿a qué me refiero con la semana 70? Lo pueden ustedes ver, no voy a hablar del tema mucho, pero no lo vamos a leer, pero está en Daniel capítulo 9. Si usted quiere ir ahí a Daniel capítulo 9 y puede usted ver la interpretación de las 70 semanas de Daniel, así las conocemos, son 70 semanas, dice que son diseñadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Es decir, las 70 semanas son para Israel, no son para la iglesia. Las semanas 70 son los últimos 7 años, es decir, los 7 años de tribulación. Esa es la semana 70. Nosotros, la iglesia, nos encontramos en el ínter entre la semana 69 y la semana 70. La semana 69 terminó con la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y han sido más de 2000 años esperando la semana 70, que es para Israel y para su santa ciudad, no para la iglesia. ¿Okay? Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ver qué es lo que Dios nos dice en Lucas capítulo 13. Vamos a ver una parábola. Vamos a ver una parábola muy conocida que es la parábola de la higuera.
Vayan rápidamente a Lucas capítulo 13 y vamos a leer nada más una porción muy pequeña del versículo 6 al versículo 9. ¿Sí? Nuevamente, Lucas capítulo 13, del versículo 6 al versículo 9. Vamos a ver la parábola de la higuera. Dice la palabra de nuestro Señor Dios, del 13, 6 al 9. Digo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Okay? Otra vez. Digo también esta parábola: tenía un hombre, es decir, Dios, una higuera, es decir, Israel, plantada en su viña. Y vino a buscar Dios fruto de Israel y no la halló. Luego dice el versículo 7: y dijo al viñador, es decir, al que trabajaba, dice: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Okay? ¿Quién sabemos que tuvo un ministerio de 3 años con los israelitas? Cristo. Desde su bautismo hasta su muerte fueron aproximadamente 3 años. Y Cristo Jesús trabajó mayormente con Israel. Entonces Cristo está diciendo, el viñador: yo he venido aquí a Israel, a la higuera. Recuerden que sabemos que Israel es la higuera porque siempre es representado por la higuera. Israel es representado por la vid, por la higuera y por el higo. Olivo, gracias. También el higo, ¿ok? Pero por la higuera. Pero esos son entonces la higuera, el olivo y la vid. Esos son los 3 que representan desde Génesis hasta Apocalipsis. Son las palabras que representan a Israel. Sabemos entonces que la higuera es Israel. Entonces Cristo Jesús por 3 años trabajó con Israel para hallar fruto en Israel y no la halló. De eso trata la parábola. Y luego dice: y no la halló, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. ¿Okay? O sea, un 4.º año. ¿Okay? Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Ahora, se los explico de esta manera. Cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitado, Él había trabajado en su ministerio con Israel 3 años. Él muere y resucita, y se quedan aquí sus apóstoles, ¿verdad? Sus apóstoles siguieron trabajando con Israel todo un año, hasta que ocurrió algo. Después del primer año, observamos la conversión de Cornelio. La conversión de Cornelio sucede aproximadamente un año posterior a la resurrección de Cristo Jesús. Entonces la iglesia era exclusivamente judía, hasta que Cornelio recibió a Cristo, el primer gentil de la iglesia, un año después. No había fruto en Israel, más que algunos pocos salvos. Nacionalmente no le aceptaban. Entonces estamos hablando de 4 años trabajando con los judíos de forma exclusiva. 3 de Cristo y 1 con los apóstoles, hasta que Pedro llevó a los pies de Cristo a Cornelio, el primero. Entonces dice, continuamos con la parábola. Yo córtala para que inutilice también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella, la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. ¿Y saben qué hizo Dios con Israel? La cortó. No es decir que hay una eliminación completa, ya les mencioné. Sí hay un futuro para Israel.
pero por más de 2000 años Él realmente los ha mantenido ciegos. Continuamos. Ahora regresamos otra vez a nuestra lectura de Romanos 11. Entonces, con eso entendemos realmente lo que sucedió aquí con estos 4 años. ¿Cómo es que Dios se fue de trabajar con los judíos? Su parábola aquí se cumple y está trabajando ahora con los gentiles, porque los suyos no le recibieron. Ahora, vamos a seguir con nuestro versículo aquí. Entonces dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, vino la salvación. Cuando se menciona con vino la salvación, es decir, cuando Dios quiso, a su debido tiempo. No cuando ellos querían, sino cuando Dios quiso extendérsela. A su debido tiempo Dios trajo la salvación. Vino la salvación a los gentiles gracias a que los judíos rechazaron la salvación. Pero vino a ellos. Es decir, Dios se las dio. La salvación es de Jehová enteramente. No es del que quiera, ni del que corra, sino de Dios quien tiene misericordia, dice Romanos capítulo 9. Entonces, estamos viendo aquí lo mismo que vimos con Zaqueo. Si quieren ver Zaqueo, vamos a ver lo que Dios le dijo a Zaqueo. Muy conocido las palabras de Cristo a Zaqueo. Lucas, capítulo 19, versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto se lo dijo a Zaqueo. Al debido tiempo, al tiempo de Dios, vino la salvación a la casa de Zaqueo. Y no es porque Zaqueo lo haya estado buscando. Es porque al tiempo de Dios vino la salvación. Al tiempo de Dios se extendió la salvación a Cornelio. Y al tiempo de Dios se extendió la salvación a cada uno de nosotros que hemos creído. No es cuando nosotros quisimos ser salvos, es cuando Él quiso que nosotros fuésemos salvos. Recuerden, es una cuestión de elección. Continuamos. En ese mismo versículo, dice que la salvación se los trajo a los gentiles para provocar a celos a los judíos, para provocarlos a celos. Vamos a ver Romanos 10, 19, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Okay? Por lo tanto, entendemos que esto no es original a Pablo, sino que Pablo está citando palabras de Deuteronomio. Vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 32 y versículo 21. Aquí en Deuteronomio 32, 21 vamos a ver el original. ¿Okay? Lo que dijo Moisés. 32, 21. Dice la palabra de nuestro Señor. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. O sea, nosotros los gentiles somos insensatos, no conocíamos a Dios, no conocíamos sus pactos, ajenos a las promesas, ajeno a la gracia, ajeno a todo. Y porque Dios quiso provocar a celos a Israel, nos extendió la bendición de la salvación.
y de muchas otras cosas después de la salvación. Pero quiero hacer una pausa ahí rápidamente. Se supone que la salvación vino a los gentiles, a nosotros, para provocar a celos a Israel. Nada más quiero hacerles esta pregunta. No me lo tienen que responder, pero quiero que ustedes hagan ese trabajo introspectivo. Mi pregunta es esta: ¿consideran ustedes realmente que la iglesia cristiana ha provocado a Israel a celos? ¿O consideran ustedes que la iglesia cristiana simplemente ha provocado a Israel? Hay una diferencia muy grande entre provocar a Israel y provocarlos a celo. Honestamente, yo considero que la iglesia ha decaído grandemente en conocimiento, en estudio, en ser una iglesia genuina. Estuve hablando con nuestro hermano Víctor. ¿Sabe qué me dijo mi hermano Víctor? Dice que está con muchas ganas de regresar a su iglesia, porque lo único que ha visto donde ha estado viajando es basura, porque la gran mayoría de las iglesias ya no predican, ya no enseñan, ya no tenemos material realmente y un estudio bueno como para provocar a Israel a celos. A través de los años se ha degradado el conocimiento y el estudio y la apologética y la espiritualidad y la cercanía con Dios a tal grado que la verdadera iglesia provoca a Israel, pero no los provoca a celo, los provoca a ira. ¿Por qué? Porque no hay un estudio como deberíamos de tener, no hay un conocimiento como debemos de tener, no hay una cercanía como a Dios como la debemos de tener, no hay un andar y un caminar con Dios diario como debemos de tener. Espero que su vida traiga celo, no solamente al judío, sino todo aquel que nos rodea, que digan: yo veo algo diferente en ti, y eso que tú tienes yo lo quiero. No sé qué tiene el hermano, no sé qué tiene él, pero algo tiene que es diferente, y eso que él tiene yo lo quiero. Eso es provocar a celo. Iglesia, les pregunto, ¿realmente si alguien te ve en la calle puede decir: lo que él quiere yo lo tengo? Y estamos hablando de Cristo, estamos hablando del Espíritu Santo que mora en nosotros. El cristiano debe de ser distinto a todo aquel que no ha creído. Y esto debe de provocar a celo a todos, no solamente a los judíos. Lamentablemente, hay muy poca distinción entre la iglesia de hoy y el mundo. No estamos andando y caminando con Dios como deberíamos. Provocamos a Israel, no a celo, sino a ira y a todo lo demás, pero no a celo de Dios. Vamos a continuar. De Tim Marín de Dopingüe, aquí está. Ok, Romanos 11:12. Finalmente avanzamos al siguiente versículo.
Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, o sea, defección de la verdad, defección de Dios, defección de Cristo, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, sí cayeron, sí desertaron, defección, ¿ok? Transgredieron, pero a causa de eso nosotros hemos recibido la gracia, la riqueza de nosotros. La riqueza, ¿saben qué es? El Evangelio. Esa es la riqueza. El mensaje de las buenas nuevas: muerte, sepultura, resurrección, ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su trabajo en la cruz del Calvario y su victoria después de ella cuando resucitó. Ese es el Evangelio. Eso, como tal, es la riqueza de los gentiles que hemos creído. Entonces, lo que ellos desecharon ha sido nuestra riqueza. Lo que el judío dijo: Jesús murió, resucitó. Eso que ellos desecharon para nosotros los gentiles es nuestra riqueza inescrutable. Así tal cual lo dice la Biblia en Efesios. Efesios capítulo 3 y versículo 8. Efesios 3:8 dice la palabra claramente: a mí que soy menos, Pablo está hablando, le está diciendo: yo no soy nada, ¿sí? El gran Pablo está diciendo: no soy nadie. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Lo que los judíos desecharon como basura, para nosotros los gentiles ha sido la inescrutable riqueza. Entonces, qué mal que la nación de Israel no ha creído. Van a creer, pero no han creído ahorita. Qué mal. Y qué mal que ellos vieron a Cristo Jesús y su evangelio como basura, lo que nosotros hemos considerado riqueza absoluta. Pero gracias a que lo rechazaron, es que se nos extendió a nosotros para darles a ellos celo. Wow. Continuamos. Este ya pasó. ¿Ahora qué hice? Aquí está. Muy bien. Ok, vamos a ver. Dice el versículo 12, que estamos aquí. Dice: cuánto más su plena restauración. En otras palabras, Israel va a creer. Es lo que está diciendo. Ellos desecharon a Cristo y esa riqueza preciosa que se les otorgó, ellos lo desecharon. Pero van a ser restaurados grandemente. Otra vez, ya hablamos del tema. Esto sucede durante los 7 años de tribulación, no antes. ¿Okay? Vamos entonces a continuar. Versículo 13: porque a vosotros hablo, gentiles, a nosotros, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Ok, honro mi ministerio. Ya leímos en Efesios 3:8 que Él es el más pequeño de todos los creyentes. Él es Pablo, el gran misionero a los gentiles. Tenía él derecho de levantarse el cuello y decir: miren el ministerio que yo he hecho. Pero aquí él dice: no soy yo, honro el ministerio al cual Dios me ha puesto. Es como decir: hablo mal del presidente de México porque me cae mal.
pero honro la oficina o el cargo que él tiene. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando del individuo, sino estamos hablando del ministerio, de la posición que Dios le ha dado. No es autoexaltación. Él honra su ministerio, no se honra a sí mismo. Entonces no es una cuestión de ¿qué hice aquí? No le entiendo. No entiendo lo que escribí. Ok, pero el punto es, aquí en el versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles. Recuerden que hay un cambio en Romanos. En algunas partes habla a los gentiles, en otras partes habla a los judíos. Aquí está hablando específicamente a los gentiles. ¿Bien? No nos vamos a ir a ver otros versículos porque no. Ok, entonces el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, fue ordenado y apartado por Dios con el propósito de evangelizar a los gentiles, es decir, a nosotros, cuando Israel abandonó y rechazó a Cristo Jesús. Versículo 14: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Ok. Estaba viendo algunas versiones y estuvimos viendo el griego. En algunas versiones, en varias, yo pensaba que nada más era en una, pero resulta ser que en varias versiones dice el versículo 14. Se los voy a parafrasear como viene en otras versiones. Dice: por si en alguna manera pueda provocar a emulación a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Otra vez, muchas Biblias, muchas versiones dicen lo siguiente: porque a vosotros, por si en alguna manera pueda provocar a emulación a los de mi sangre. Aquí no dice emulación. En nuestra Reina Valera 60 dice celo. ¿Ok? No dice emulación. Pero se los explico rápidamente. Emulación significa imitación. Eso es lo que significa emulación. Imitar. ¿Ok? Entonces, algunas versiones dicen: por si en alguna manera pueda provocar a imitar a los de mi sangre. Y yo dije: ¿cómo que eso? No, y andábamos viendo el griego con el hermano Josafat. Y resulta que en el griego la palabra es celo, ¿verdad? Celo, no es emulación o imitación. Sin embargo, si nosotros lo ponemos en perspectiva, desde el versículo donde dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, yo imito a Cristo porque quiero ser más como Él es. Entonces ustedes, los demás, imítenme a mí, que imito a Cristo. ¿Okay? Imitan a Cristo, sean más como Él es cada día. ¿Okay? Si lo tomamos desde ese aspecto, tiene sentido esas traducciones. Dice: por si de alguna manera pueda que ellos, los de mi sangre, imiten lo que yo hice. ¿Y qué hizo él? Dejó el judaísmo, dejó el fariseísmo, dejó de trabajar con el Sanedrín, con el concilio. Él dejó todo lo que él tenía por seguir a Cristo. Y lo que antes tenía él en gran ¿qué dije? ¿Cómo es la palabra? Estima. Ay, híjole. Entonces, lo que él tenía en gran estima, dijo Pablo que ahora él lo tiene como estiércol, como basura.
Lo que él antes consideraba y celaba dentro del judaísmo, ahora es basura. Entonces él está diciendo, yo quiero provocar a celos a mi pueblo, a tal grado que ellos me imiten y hagan lo mismo que yo hice, que fue dejar todo, contarlo todo como basura para seguir a Cristo Jesús. Y es lo que él está diciendo ahí en el versículo 14. Provocarlos a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Observen, dice algunos, no todos. No todos los judíos van a ser salvos. Recuerden que hay la falsa teología de la universalidad. ¿Okay? No sé si alguna vez lo explicaron en la iglesia, posiblemente sí. La falsa teología o teoría o doctrina de la universalidad es que algún día en el futuro todos van a ser salvos universalmente. Esa es la teoría errada de la universalidad. Si esto fuese cierto y todos fueran salvos, entonces no existiría un infierno y nadie iría ahí. Pero ciertamente nos dice Marcos capítulo 10 versículo 45 que Cristo Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos, no todos. No todos van a ser salvos. Muchos, mas no todos. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Yo voy a traer a mi pueblo judío a hacerlo, que ellos me imiten, que sean como yo imito a Cristo, para que algunos de mi sangre sean salvos. Y esos que son salvos por parte de los judíos, esos salvos, ellos son la verdadera Israel. Ya habíamos hablado de esto anteriormente. No todo el que es israelita, no todo el que desciende de Israel es israelita. Solo porque tiene sangre judía y la narizota, no significa que eres israelita necesariamente. El verdadero israelita es el israelita que ha aceptado a Cristo como su único y propio Salvador. Ese es el verdadero Israel. Y van a ser restaurados. Ok, continuamos. Esto ya lo di. Esto también. Ok. Vamos a terminar. Entonces, versículo 14. Ok. 15. Porque si su exclusión, es decir, la exclusión de Israel, Israel ha quedado fuera. Si la exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Es decir, Israel está muerto ahorita, pero cuando ellos reciban a Cristo Jesús como nación, ellos tendrán, al igual que nosotros, vida nueva y serán por primera vez restaurados a tener una relación con Cristo. Dice la Biblia, reconciliaos hoy con Dios. Israel está tan lejos de Dios en este momento, pero un día futuro ellos van a ser admitidos, como dice aquí. Como nación creerán. Dios no ha terminado con Israel. Va a ser milagrosa y tremendo y majestuoso la salvación de esa nación cuando ésta venga a ellos. Por último, versículo 16, y aquí es donde vamos a parar. En el versículo 16 tenemos dos ejemplos que se nos dan. Primero, vamos a leerlo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante.
Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahí son dos cosas. ¿Okay? Pone el ejemplo de Israel desde el punto de vista de las primicias. El segundo ejemplo pone como ejemplo a Israel como la raíz del olivo, ¿okay? Como el olivo como tal. Estos son los dos ejemplos que da concernientes a Israel: primicias y el olivo injertado. Ahora, en cuestión a las primicias, lo podemos ver en Números. Números capítulo 15, a partir del versículo 17, del 17 al 21. Números 15, 17 al 21 dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, o sea, cuando empiecen a cultivar, cuando tengan sus primeros cultivos, el pan de la tierra, o sea, es decir, cultivos de trigo y de cebada, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, o sea, de la primera masa, de lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová lo ha hecho, todo esto, bueno, el punto es de que de ahí viene. Les explico lo de las primicias. Él está diciendo: cuando lleguen a la tierra de Canaán, les dio la tierra de Canaán, en su primer cosecha de trigo o de cebada, ustedes van a hacer una masa, y van a agarrarle a la masa un pedacito, un 10%. Eso se lo van a ofrecer a Dios, porque eso le pertenece a Dios. Pero lo que está diciendo ahí en Números 15, la realidad es que no solo esa porción que tú sacaste de la masa le pertenece a Dios, sino la masa completa le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios, no únicamente la representación del 10% de las primicias. Todo ya es de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí en cuestión a Israel es que las primicias son santas y también la masa restante, no solamente el pedacito, sino el entero. Israel será salvo. En la actualidad podremos decir que las primicias de la masa ya han sido ofrecidas a Él. ¿Por qué? Porque recuerden, yo les he dicho que sí hay judíos salvos. Estos judíos salvos en la actualidad representan esa primicia de masa. Israel, un porcentaje muy pequeño, ya ha sido salvo en la dispensación de la iglesia. Pero eso no significa que toda la masa queda deshecha. Durante los 7 años de tribulación, lo demás de Israel será salvo. A eso se refiere. Porque a Dios le pertenecen todos los escogidos. Él no pierde ni uno. Él es dueño de todos los que han creído en Él. Por último, lo de la raíz y las ramas, pueden ustedes ir leyéndolo a partir del versículo 17. Esta es la sección que vamos a ver en mucho más detalle la próxima semana, porque como tal, ha causado muchos problemas esta sección de la palabra. Entonces vamos a estudiarla con lujo de detalle la próxima semana. Pero sepa usted que aunque Israel está ciego, aunque Israel ha tropezado, Dios no ha terminado con ellos. Pero gracias a que ellos no creyeron y tropezaron,
gracias a que ellos rechazaron al Señor de gloria, la salvación se nos ha extendido a nosotros los gentiles por misericordia. Más adelante, la próxima semana, vamos a ver algo muy interesante aquí en los versículos 17 al 24. Básicamente nos da una advertencia a la iglesia. Dice: no te jactes, no te burles de Israel porque ellos rechazaron a Cristo. Porque si no fuera por ese rechazo, tú no serías salvo. Afortunadamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya sabía. Dios ya sabía. Y en su omnisciencia y voluntad y poder, Él ha escogido a la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Le damos infinitas gracias a nuestro Señor, porque en su misericordia nos vio. Vamos a terminar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar esta sección de su palabra. Gracias, Señor, por la salvación que nos ha extendido. Perdóname, Señor, por mi incompetencia, por mis faltas, mis pecados, perdóname. Gracias, Señor, porque tenemos al Paracleto que a pesar de que, ay, Señor, gracias. No tengo más palabras. Gracias. Señor, también te damos gracias porque tus pactos son verdaderos y no has terminado con Israel. Y tus promesas siempre son cumplidas porque usted es fiel. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias porque usted es soberano. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.